Hola a todos y bienvenidos a una edición más de Conceptos Bíblicos. El título de esta semana, ¿cómo consideraban la Biblia Jesús y los apóstoles? Hoy en día hay un grupo grande de cristianos que tienden a desestimar el Antiguo Testamento y la ley porque los ven como parte del viejo pacto que fue dado al pueblo de Israel antes de la venida de Mesías. Sin embargo, me atrevo a decir que los cristianos que sí creemos en la relevancia del Antiguo Testamento y la ley dada a Moisés en el Sinaí, hemos puesto nuestro granito de arena, o tal vez más de un granito, en acrecentar este rechazo. El Nuevo Testamento está lleno de referencias de personas que creían en el Antiguo Pacto y se creyeron tan importantes por ser los guardadores de la ley y los profetas, que se convirtieron en promotores de una religión exclusivista y egocéntrica, que terminó rechazando el nuevo pacto que Jesús quería poner en sus corazones. Cosa que hoy todavía podemos encontrar en los que defienden con uñas y dientes la vigencia del Antiguo Testamento y la ley. No obstante, el problema de ambos grupos de cristianos, tanto los que defienden el viejo pacto como los que lo rechazan, es que ven el Antiguo Testamento y la ley como una creencia o un argumento que tienen que defender y ganar con la esperanza de convertir al bando contrario. Tener una visión como esta de las Escrituras es totalmente contrario a cómo Jesús y los apóstoles consideraban la Biblia. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Comencemos. Comencemos con Jesús y cómo él veía las Escrituras. Con frecuencia escuchamos decir que Jesús usó un escrito está para defenderse contra las tentaciones y enfrentar los ataques y los engaños de Satanás. Esto es parcialmente cierto. Aunque Jesús respondió a Satanás con un escrito está mientras era tentado, su propósito nunca fue defenderse o contrarrestar los ataques de un enemigo. Para Dios, Satanás nunca ha sido ni será un enemigo que tiene que vencer, sino que por medio de Jesús le demostró que aún con una naturaleza más débil que la de él, podía seguir amándolo con la misma intensidad. Los escritos está que Jesús usó no estaban destinados a ser una defensa teológica en cuanto a la manera correcta de ver las Escrituras, sino que su propósito fue mostrarle a Satanás por cuál palabra él vivía. Por eso, su primera respuesta fue: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Las tres tentaciones de Satanás estaban destinadas a quitarle a Jesús la palabra que su padre, 40 días antes, le había dado en ocasión de su bautizo. Este es mi Hijo amado, quien me da gran gozo. Mateo 3:17. Ese fue el mismo método que el enemigo de las almas usó con Eva en el jardín del Edén, y es el mismo método que sigue usando con nosotros hoy. Su propósito es que dejemos de vivir por toda palabra de vida que sale de la boca de Dios, para que dependamos de las palabras de muerte que salen de su boca. Por otra parte, no todo el que dice un escrito está, cree en la palabra de Dios como la máxima autoridad o está aplicándola correctamente. Cuando Satanás tentó a Jesús, lo hizo con un escrito está. Y cuando los fariseos cuestionaban la autoridad de Jesús como Hijo de Dios, también usaban escrito está. Sin embargo, todos ellos usaron la Biblia a su propia conveniencia y la interpretaron según su entendimiento de la Escritura y no por medio de Jesús. Recuerda que no todo el que dice Señor, Señor, o pudiéramos decir escrito está, estará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. Y yo te pregunto, ¿crees que deberíamos usar un escrito está para ganar argumentos y destruir teológicamente las creencias de una persona? ¿De qué le sirve a una persona cambiar sus creencias y quedarse con el mismo corazón de piedra? ¿Puede una persona con creencias cerradas, pero con un corazón como el de Jesús, entrar al cielo? ¿Puede una persona con las creencias correctas, pero con un corazón de piedra, entrar al cielo? ¿De qué sirve citar la Biblia todo el tiempo y no vivir de cada palabra que sale de la boca de Dios? ¿De qué sirve citar las palabras de Jesús si no creemos en la revelación de Dios que Él nos da? En Mateo 22, del 34 al 40, encontramos que un intérprete de la ley o una persona que era parte de un grupo especializado en interpretar la Escritura para el pueblo, trata de entrampar a Jesús pidiéndole que interpretara la ley, seleccionando un mandamiento que estuviera por encima de los demás. Esto es bien importante
porque la religión en el tiempo de Jesús creía que solo unos pocos eran capacitados por Dios para interpretar y extraer de la Escritura las doctrinas y creencias que el pueblo debía creer y obedecer. Sin embargo, Jesús no pierde la oportunidad de mostrarle a este hombre y al pueblo que la interpretación correcta de la Biblia no viene de un grupo privado de personas, sino cuando la interpretamos a través de su vida. Jesús le dijo que el primer y mayor mandamiento es amar a Dios con todo el corazón, alma y mente. Y el segundo es amar al prójimo como a uno mismo. Ahora, generalmente vemos esta respuesta de Jesús como un resumen de los 10 mandamientos, donde los 4 primeros hablan de amar a Dios y los otros 6 de amar al prójimo. Y aunque esto es cierto, Jesús estaba abarcando mucho más que solo los 10 mandamientos. Porque la expresión, la ley y los profetas, en el verso 40, era un sinónimo del Antiguo Testamento completo. En otras palabras, Jesús le estaba enseñando a ver el Antiguo Testamento no como un conjunto de mandamientos, normas y doctrinas, sino como una representación de su misión como Mesías. La primera y más grande misión de Jesús fue mostrarnos el amor del Padre para que nosotros le pudiéramos amar. Y la segunda fue mostrarnos que en Él ya no existen ni judío ni griego, ni esclavos ni libres, ni hombres ni mujeres, sino que todos somos hechos hijos de Dios y hermanos suyos por su sangre. De esta manera quitó todas las barreras que impedían que nos pudiéramos amar unos a otros. Jesús le mostró a ellos y a nosotros que cuando interpretamos la Biblia por nuestra cuenta, de acuerdo a nuestra religión, cosmovisión y pensamientos, no hacemos más que levantar barreras que se interponen en nuestra relación con Dios y con nuestros semejantes. Pero cuando la interpretamos a través de Él y de su misión, Dios nos hace uno con Él por medio de su carácter. Y yo te pregunto, ¿será que en nuestra iglesia hoy también existe un grupo selecto de personas que determinan lo que la membresía debe creer y obedecer? ¿Será que nuestras iglesias hoy todavía necesitan aprender que Jesús, o el Verbo, como lo describe Juan 1, es la interpretación de la palabra de Dios hecha carne y no un elemento más para probar nuestras creencias religiosas? ¿Será que Jesús vino a probar que las Escrituras tienen autoridad o que Él es la autoridad que tienen las Escrituras? En Lucas 24 encontramos a Jesús caminando a Emaús junto a 2 discípulos que estaban profundamente tristes y confundidos por la muerte del Mesías. Ahora, si notas bien, te darás cuenta que toda esa confusión era producto de una interpretación errada de las Escrituras. Una interpretación que probablemente ni ellos mismos habían sacado, sino que había sido heredada por los líderes religiosos de su tiempo. Sin embargo, Jesús despeja la confusión de sus mentes y corazones, mostrándoles que todo lo escrito en el Antiguo Testamento hablaba de Él y su misión como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Después de esto, en el mismo capítulo, Lucas narra que Jesús se le aparece entonces a los discípulos para hacerles entender las Escrituras, porque ni aún caminando con el Maestro por 3 años y medio, habían dejado de interpretar la ley y los profetas a través de sus tradiciones y costumbres religiosas. El verso 45 dice que Jesús les abrió el sentido o sus mentes para que pudieran entender. Al ir al texto paralelo en Juan 20:22, nos damos cuenta que Jesús, para abrir sus mentes, sopló en ellos el Espíritu Santo. Y la pregunta sería, ¿qué era lo que necesitaban entender con tanta urgencia? Lo que ellos y nosotros necesitamos entender es que toda la Escritura da testimonio de Él y que solamente a través de Jesús se puede entender o interpretar la Biblia y despejar así la confusión que el enemigo ha traído por años sobre el carácter de Dios. Era tan importante que los apóstoles de la recién o de la naciente iglesia cristiana aprendieran a ver las Escrituras por el lente de Jesús, que para ello estuvo enseñándoles por 40 días después de su resurrección. Y yo te pregunto, a los discípulos les tomó 3 años y medio, más 40 días extras con Jesús después de su resurrección, más 10 días de meditación y clamor, para que ellos desaprendieran lo que habían aprendido del carácter de Dios por su religión y comenzaran a ver las Escrituras y a Dios a través de Jesús. A Pablo, el mismo proceso le tomó 3 años a solas con Dios en el desierto. ¿Y a ti? ¿Cuánto tiempo te ha tomado desaprender lo que te enseñaron acerca de Dios y dejar que Jesús sea el que te muestre quién es el Padre?
¿Será que vas a seguir retardando conocer a Dios por medio de Jesús por el simple hecho de que no concuerda con tus creencias de Él? El bonus de esta semana está relacionado con esto que hemos estado aprendiendo, de que con frecuencia Jesús interpretaba las Escrituras a través de Él y su misión, y que así era como lo enseñaba. Un ejemplo de esto, y que es bien importante, es el Sermón del Monte, cuando Jesús comienza su sermón con las bienaventuranzas, las cuales expresaban conceptos completamente revolucionarios para aquellos que lo escuchaban y que iban en contra de las creencias religiosas de su tiempo. Es por eso que en Mateo 5:17 Jesús tiene que hacer un paréntesis y aclarar que Él no estaba viniendo a abolir el Antiguo Testamento, sino a cumplirlo, o pudiéramos decir, a darle sentido. Inmediatamente después, Jesús nos da la mayor lección de interpretación bíblica que todos nosotros podríamos tener. Y es que en 6 ocasiones Jesús muestra que solo a través de Él se puede interpretar el Antiguo Testamento, y que era la escritura de su tiempo. Y es que en 6 ocasiones Jesús muestra que solo a través de Él se puede interpretar el Antiguo Testamento, que era la escritura de su tiempo. En estas 6 ocasiones Jesús comienza diciendo: oíste que fue dicho a los antiguos. Y después les dice: pero yo les digo. Al decir oíste que fue dicho a los antiguos, Jesús estaba refiriéndose tanto a la interpretación que el profeta daba de Dios al ser inspirado por el Espíritu, como también a la interpretación que los líderes religiosos le daban a las palabras del profeta. Es decir, Jesús nos está enseñando que cuando interpretamos la Biblia sin ponerlo a Él como el lente, las conclusiones que sacamos son superficiales y tergiversadas, pues están centradas en nosotros y en nuestra naturaleza de pecado. Es por eso que con frecuencia usamos la palabra de Dios para condenar, juzgar y destruir al pecador, porque el Dios que encontramos en ella también juzga, condena y destruye a aquellos que lo rechazan y viven en pecado. Con esto, Jesús también estaba enfatizando que solo Él puede dar la verdadera luz sobre el carácter del Padre y sobre el verdadero propósito de las Escrituras, ya que lo fundamental de la Biblia no son las normas, ordenanzas y doctrinas, sino la relación que Dios quiere tener con el pecador y cómo Él nos quiere transformar para hacer una réplica de su carácter delante de las naciones. Y yo te pregunto, piensa en todas las veces que oíste que fue dicho por los antiguos en tu iglesia local y compara lo que fue dicho con la revelación de Jesús. ¿Encuentras que ambos dicen lo mismo? Si no dicen lo mismo, ¿qué deberías hacer o qué deberías hacer? Lee Hechos 5:29 y Gálatas 1:10 para tu respuesta. Hemos llegado al final del estudio de hoy y como dice el título de la lección de esta semana, quiero invitarte a considerar cómo Jesús y los apóstoles interpretaban la Biblia. Recuerda que ni a ti, ni a mí, ni a ninguna institución religiosa Dios ha dado autoridad para interpretar su palabra o que diga un escrito está de acuerdo a sus propios criterios, cultura o cosmovisión, sino que solamente a su Hijo, quien recibió toda autoridad tanto en el cielo como en la tierra y que desde el principio ha sido uno con Dios y la misma imagen de su sustancia. Tú y yo solamente podemos dar referencias de lo que Jesús o de que Jesús es la palabra, la vida, la verdad y el único camino para conocer al Padre e interpretar su palabra. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Como ustedes saben, es bien fácil conectarse con nosotros. Puedes ir a nuestra página de Facebook y darle like o también suscribirte a nuestro canal de YouTube. O si no, también puedes descargar nuestra aplicación, Su Casa Church. Y si vas a la sección que dice Pastor, podrás encontrar todas las notas de la lección de hoy. Y como siempre te digo, si Dios te habló a través de este video, por favor compártelo con tus amigos para que ellos también sean bendecidos.